Hola, ¿qué tal? Soy José Alberto Villafaña Lima del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria de Educación a Distancia. En este video hablaré un poco sobre los límites del cálculo diferencial. Dentro de estos, el tema 3 se abordó los límites, noción de límites, definición de límite de una función, propiedades de los límites, cálculo de límites, límites laterales, límites infinitos y límites al infinito, asíntotas, continuidad en un punto y en un intervalo, así como también tipos de discontinuidades. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las propiedades de los límites, en la que existen alrededor de 13 propiedades de límites que enseguida presentaré. Debemos saber que son operaciones que podemos emplear para simplificar el cálculo de límites de una función más compleja. Dentro de las propiedades que tienen los límites se encuentran la unidad de límite, propiedad de la suma, propiedad de la resta, propiedad del producto, propiedad de la función constante, propiedad del factor constante, propiedad del cociente, propiedad de la función potencial, de la función exponencial, así como también propiedad de la función potencial exponencial, propiedad de la raíz, propiedad de la función logarítmica y propiedad del número e. Y a continuación abordaremos algunas de estas. Unidad de límite hace referencia a una función y igual a f de x tiene límite. Será único pero no podrá tener dos límites. Por ejemplo, el límite x que tiende a más f de x es igual al límite x que tiende a menos f de x igual límite que tiende de x más a f de x igual a l. La propiedad de la suma nos denota el límite de la suma será la suma de dos límites, y como podemos ver, límite x que tiende a es f de x más gx igual a límite x más a f de x más límite que tiende a x a gx. La propiedad de la resta nos dice que el límite de la resta será la resta de dos límites, y como podemos ver aquí es límite de x que tiende a f de x menos g de x es igual a límite de x que tiende a f de x menos límite de x más a g de x. Mientras que la propiedad del producto nos dice que el límite del producto será el producto de los límites. Y aquí tenemos el ejemplo, límite de x que tiende a es f de x por g de x igual al límite de x que tiende a f de x por límite de x más a g de x. La propiedad de la función constante nos dice que el límite será esa misma constante. Si tenemos límite de x que tiende a k es igual a k, y de igual manera podemos ver aquí la propiedad del factor constante, y que nos dice que en el límite de una constante multiplicada por una función se podrá sacar la constante del límite sin que perjudique el resultado, y tenemos límite de x que tiende a k por f de x es igual a k por el límite de x que tiende a f de x. Una propiedad del factor constante: en el límite de una constante multiplicada por una función se podrá sacar la constante del límite sin que perjudique el resultado. Límite que tiende de x a k por f de x igual a k por el límite de x que tiende a f de x. Y de igual manera aquí se puede observar la propiedad del cociente, que nos dice el límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de la misma. Por ejemplo, el límite de x que tiende a f de x sobre g de x es igual al límite de x de a f de x entre límite de x que tiende a g de x, siempre que el límite de x tiende a g de x igual a 0. Otra de las propiedades
es la propiedad de la función exponencial, que nos dice que el límite es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Esto quiere decir que, por ejemplo, límite de x que tiende a f de x con exponencial k es igual a límite de x que tiende a f de x con exponencial k. Y de igual manera aquí podemos observar la propiedad de la función exponencial, que nos dice que el límite es la potencia de la base elevada al límite del del exponente. Y podemos observar aquí límite de x que tiende a k con exponencial de g de x igual a k límite de x que tiende a g de x. Dentro de otras propiedades existe la propiedad de la función exponencial, que nos dice que el límite es la potencia de dos límites de las funciones, de las dos funciones. Por ejemplo, límite de x que tiende a f de x con exponencial g de x igual a límite de x que tiende a f de x con exponencial límite de x que tiende a g de x. Y aquí de manera también se puede visualizar la propiedad de la raíz con su ejemplo. El límite es la raíz del límite. Entonces quiere decir que el límite de x que tiende a raíz de f de x con raíz es igual a raíz del límite de f de x que tiende a con f de x. Si el índice n es par, debe ser límite de x a f de x mayor que 0. Otra de las propiedades que nos encontramos es la propiedad de la función logarítmica, que nos dice que el límite es el logaritmo del límite. Quiere decir que el límite de x que tiende a logaritmo de k con respecto a f de x es igual a logaritmo de k límite de x que tiende a f de x. La propiedad del número e nos dice que los límites del número e son los que tienen una indeterminación de base 1 y un exponente infinito. Podemos observarlo aquí. Dice e es igual al límite de x que tiende a infinito por 1 más 1 entre x, que nos da al límite de f de x que tiende a infinito igual a 1 más 1 de entre f de x con exponencial de f de x igual a 1 con exponencial a finito 1. Para finalizar, tenemos los ejemplos de propiedades con constante. El límite de x que tiende a 2 es igual a f de x igual a 6. Límite de 6, x que tiende a 2 es igual a 6.